oportunidad que tenemos de estar nuevamente juntos este día. Seguimos viviendo. Amén. Y eso es bueno. Gracias al Señor. Así es. Las semanas anteriores, las conversaciones anteriores, hemos estado hablando de las herencias, ¿verdad? Y de todo lo que eso implica. Oiga, ha llegado una cantidad de preguntas. ¿Ha podido responderlas todas? Sí, no todas, no. Y no solo el día viernes, porque después me encontré el día lunes con otras preguntas ahí en el correo del Nuevas. Sí. Sí, las recibí. Hay bastantes preguntas, así que uno entiende que ha sido un tema interesante, ¿cierto? De compartir, de conversar. No todas las he respondido, tengo que decirlo, pero sí se están respondiendo. De hecho, anoche estuve hasta bien tarde respondiendo varias preguntas, pero quedan aún varias más en el tintero. Hay unas bien interesantes que... ¿A qué le llama usted interesante? Plantean. A ver, cuando son varias... Claro, por ejemplo... que le hacen trabajar ahí la cesera, ¿no? Sí, pues, pero mire, me escribía una hermana que estamos hablando de que la persona falleció, o sea, el causante, el año 1954 más o menos. Oh. ¿Se fija? Entonces... no habíamos ni nacido. Ninguno de nosotros. No, ninguno de nosotros. O sea, yo menos, no sé ustedes, no, pero yo menos. Yo no. Se ríe Tito. Parece que anda cerca. Cerca nomás, hermano. Cerca. Entonces, claro, porque ahí se trata, ¿cierto?, de que hay que ordenar muchas cosas. Hay varias personas que ya han fallecido, una familia numerosa, hermanos, sobrinos de esos hermanos, otros fallecieron. Entonces, es toda una historia que hay que reconstruir. Pero permítame decirle, hermano Alberto, que damos gracias al Señor por lo que ha sido su participación con toda la enseñanza. Ayer una hermana daba gracias porque precisamente andaba haciendo esos trámites y que le habían resultado bien. A raíz de las conversaciones. A raíz de las conversaciones precisamente, y hay varios hermanos que han manifestado su gratitud al respecto. ¿Ya? Uno recibe eso también, ¿cierto? Y junto con ello también da gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de contribuir. Uno dice siempre un poquito, ¿ya? Un poquito ayuda mucho. Están los programas, queda el registro, así que para aquellos que deseen conocer un poco más acerca de este tema que hemos estado tratando, ingrese al portal de Armonía y ahí están los programas grabados. ¿Ya? Me pasó algo bien interesante esta semana a propósito de lo que ustedes dicen. Estuvimos con Angélica en tribunales, aquí en los juzgados civiles, y bueno, teníamos que atender a una clienta, teníamos una audiencia allí, entonces ella traía un testigo a esta audiencia, pues era una prueba testimonial. Entonces llegó la persona, entró, rindió su prueba y después que sale del tribunal, bueno, nos pusimos a conversar y por ahí salió el tema de lo que hacíamos cada uno de nosotros. Yo les compartí acerca de entre todas las cosas que uno hace, también tiene un tiempo para colaborar, hacer algo, ¿cierto?, que alegra el corazón. Y resultó que esta persona era auditora de Armonía, pues. Ah, sí. Sí. Miren, era una hermana, no sabíamos, era una hermana, así que ella estaba muy contenta de que pudiéramos estar conversando ahí, porque ella decía, mire, yo escucho los programas el día viernes, y ahora saber que usted, claro, una decepción tremenda de conocerme en persona, pero frente a eso no hay mucho que hacer. Así que si está escuchando, yo le mando un saludo cariñoso, de verdad, porque uno siente el afecto de nuestros hermanos y como siempre, obviamente es una bendición estar junto a ellos. Muy bien, pues hagamos entonces, hermano, este cierre de ciclo con respecto a la herencia. Hoy vamos a cerrar, ¿cierto? Esta parte de los programas donde hemos tenido esta oportunidad de compartir acerca de este tema específico, para dar paso a otro tema. Todavía nos quedan algunos viernes. Sí. Pero creemos, ¿cierto? Y es lo que conversábamos antes, creemos que es tremendamente valioso e importante en este cierre poder citar la Escritura. Citar aquello que hemos recibido nosotros como enseñanza, como personas de fe, creyentes en Cristo el Señor, como hijos de Dios también, ¿cierto? Lo decimos. Considerar
esta palabra, esta escritura que nos ha sido legada y que también hace referencia a esto de las herencias. Es un tema cierto que se resuelve en nuestro derecho positivo, que está en nuestras normas, cierto, como institución, y podemos de alguna manera acogernos o adherir o someternos a nuestra legislación local para resolver o zanjar estos asuntos de herencia, que por cierto, siempre son complejos, siempre son complicados. Lo decíamos, por muchos factores. Las personas, los papás, los abuelos, qué sé yo, trabajan afanosamente para adquirir bienes que obviamente contribuyen a una vida mejor, a una vida más cómoda. Pero ocurre, no pocas veces, que esos bienes también se transforman en un grave o grande o terrible problema para esas mismas familias, porque luego tienen que heredarlos. Y allí entonces es donde se empieza a verificar, a reconocer la realidad del ser humano cuando está enfrentado a la posesión de bienes o al dinero. Escritural, ¿cierto? Es. La raíz de todos los males. Es el amor al dinero. Cuando tenemos nuestro corazón puesto ahí, claro, en las cosas materiales. Porque hemos entendido, equivocadamente por cierto, que son estos bienes materiales los que participan o contribuyen a nuestra felicidad. Exacto. Y los papás parten, ¿cierto?, de esta vida, de este mundo, y entre los hijos se desatan los afanes, las batallas, las peleas. Lo decíamos, ¿cierto? Hemos conocido casos donde han sido peleas físicas, no solamente de palabras, sino que han llegado a maltratarse físicamente por esta posesión de tal o cual bien. Hasta matarse, inclusive. Muchos casos. Pues, sí. Ahora, ¿cuál debiera ser nuestra postura? Porque aquí es donde nosotros, ¿cierto?, tenemos que entrar con esto de realmente valorar aquello que hemos recibido como formación. Formación de fe. ¿Cómo debiéramos proceder nosotros? Sin duda que debiéramos tener una mirada diferente, una mirada distinta. Y yo lo he compartido con algunos hermanos, algunos amigos, allí en las respuestas que entrego por correo electrónico, sobre todo cuando ellos me dan a entender que esto les ha provocado alguna situación de enemistad con un ser querido, un ser cercano, como es su hermano o su hermana. ¿Por qué razón? Porque no se entendería adecuadamente que nosotros, siendo hijos del Señor y creyendo, ¿cierto?, que los bienes materiales tienen un lugar muy distinto y no destacado en la vida nuestra y en la vida de nuestra familia, estuviéramos peleando, ¿no es cierto?, por acumular algún bien de esta naturaleza. Y que eso signifique quiebres en la vida de nuestra familia. ¿Cómo podríamos explicarlo? ¿Cómo podríamos decirle a una persona que no tiene nuestra misma fe, que tienen sin duda una mirada nuestra diferente, distinta, y que ahora nos ven debatiendo o participando en una pelea por uno o más bienes, por muy valiosos que sean? No debiera ser, no corresponde que nosotros tomemos una actitud de esa naturaleza. Hablamos, ¿cierto?, de derechos, de defender nuestros derechos, porque uno dice, sí, pero es que son mis derechos. Es por aquello que los papás, ¿cierto?, poniéndolo en una relación directa padre-hijo, claro, es por lo que los papás trabajaron por todos nosotros. Sí, pero ¿cuál es nuestra mirada? Ese es el punto que nosotros hoy día debemos considerar. ¿Cuál es nuestra mirada? ¿Cuál va a ser nuestra manera de enfrentar esta situación? Vamos a llegar al límite de romper nuestras relaciones familiares por un bien, por una casa, por un vehículo. ¿A cuánto estamos dispuestos nosotros también a renunciar, claro, eso es, para ir zanjando o para ir resolviendo estos asuntos adecuadamente y en la paz del Señor?
Hace poco tiempo tuve la oportunidad de conversar con un hermano que estaba en una situación de esta con su otro hermano. O sea, tenían que repartirse como herencia una propiedad. Él es cristiano y el otro hermano no. No profesa nuestra creencia. Entonces, él me planteaba una actitud bastante interesada en los derechos que a él le correspondían en esta propiedad. Y uno lo puede examinar y dice, bueno, es un legítimo derecho, por cierto. ¿Quién podría decir que no? Es un legítimo derecho. El punto es, ¿cuál era la intencionalidad de él o la forma o el modelo para poder resolver esa cuestión? Y ahí no logramos ponernos de acuerdo, porque claramente la intención de él era, y me decía así, llegar hasta las últimas consecuencias por lograr obtener su derecho. Entonces ahí es donde uno tiene, cierto, que replegarse un poco, poner un consejo del Señor en sabiduría del Señor, de acuerdo a lo que hemos aprendido, cierto, conforme a la Escritura, y explicarle al hermano que no es por ahí el camino adecuado, aun cuando eso significara para él una pérdida material. ¿Pero qué preferimos? ¿Ganar al hermano o ganar ese derecho, esa participación en tal o cual bien? Fíjese que hay mucha enseñanza sobre eso en la Escritura. Uno de los ejemplos más ancestrales que tenemos es acerca de la vida, ¿cierto?, de Abraham, en su llamamiento. Refiere a eso también posteriormente Hebreos. Hace referencia a cómo actuó o cómo vivió Abraham respecto de sus bienes. Cuando habla, ¿cierto?, acerca de la fe, allí en el capítulo 11, versículo 9, no sé si usted lo tiene. ¿Cuál es esa? 11:9. El 11:9. Dice, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Mire, coherederos de la misma promesa, mire. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué hermoso eso. ¿Cómo nos aterriza en una realidad tan compleja? Buscaba, sin duda, él esperaba con un anhelo. Uno se puede imaginar, ¿cierto?, cómo habrá sido ese sentir de Abraham en cuanto a esperar no estos bienes. No dice que habitó en carpas. Eso indica que no se estableció, aun cuando, cierto, la historia relata que era un hombre con muchas posesiones, con muchos bienes. Pero él esperó otra cosa como lo más importante. Claro. Coheredero, o sea, él esperaba, había una herencia ahí, que también la esperaban aquellos que la acompañaban, pero que no tiene que ver con estas cosas materiales. No tiene que ver con lo que nosotros tocamos o con aquello que nosotros construimos. ¿Se acuerda que en esta reflexión que nosotros estuvimos haciendo, por ahí dijimos que muchas veces cuando una persona han llegado los años ya de la vida y tiene la oportunidad de sentarse, atestar acerca de sus bienes, cuál va a ser el orden que se va a establecer para dejarlo a sus generaciones, a sus hijos o a sus nietos? Y rara vez se tiene en cuenta que existe la posibilidad de que parte de esos bienes también sean dejados para la obra, como dice uno, ¿cierto? Para la obra tiene que avanzar, la obra tiene que crecer, la obra tiene que multiplicarse. ¿Y cómo nosotros entonces estamos administrando o siendo buenos administradores de aquello que hemos recibido de parte del Señor si realmente reconocemos que todo lo que hoy día poseemos, que todo lo que tenemos es por gracia de Él, por amor de Él y por su consideración para con cada uno de nosotros?
Pero eso como que lo perdemos de vista cuando tenemos que testar. Claro. Entonces ahí separamos lo material de lo espiritual. Ahí hacemos el ejercicio equivocado. Sí, pues. Porque decimos, pues si esto es mi auto, esta es mi casa, esta es mi parcela, esta es mi empresa. Nos olvidamos que eso nos lo dio el Señor. Y nos olvidamos. ¿Y por qué? Y eso es así, es tajante. ¿Por qué nos olvidamos? Porque no hay fruto. ¿Cuál debiera ser el fruto? Reconocer que esto que me ha dado el Señor, entonces parte de esto, yo lo destino a su obra. Fíjese que hay mucha gente afuera que reconoce válidamente el trabajo de otras instituciones. Lo reconoce. Sí. Porque a lo mejor tuvieron una experiencia. Gente que se le quemó la casa y que apareció bomberos en un minuto, en un momento de su vida para socorrerlos, para apagar, y eso les marcó. Les marcó a tal punto que en el momento de distribuir los bienes ellos dicen no. Bomberos nos salvó la vida. Por lo tanto, parte de mi herencia será para bomberos. Y uno dice, bueno, ¿y cuál ha sido nuestra experiencia? Si realmente nuestra vida sufrió ese impacto de reconocer que todo lo que hoy día tenemos es por amor y por gracia del Señor. Así es. Fíjese que debiera ser lo primero que tuviéramos en cuenta al momento de testar nuestros bienes. Así como en el caso de bomberos, que vinieron a socorrer, a salvar, el Señor, cuánto más, ha venido a socorrer y a salvar toda nuestra vida, con todo lo que eso incluye, nuestra vida espiritual, nuestra vida física. Por cierto, entonces, ¿dónde luego está también ese reconocimiento? Decimos, no, si le entregamos la vida al Señor, sí, pero la obra del Señor ciertamente no depende de lo que usted o yo podamos dar, ciertamente. Pero ¿por qué no tener un acto de reconocimiento y de donar también parte de aquello que hemos recibido en el entendimiento que si bien es cierto, el Señor no lo necesita, pero sí el Señor necesita examinar nuestro corazón para ver cuánto de amor tenemos por estas cosas materiales, cuánto de amor hay en nuestro corazón por el dinero o por aquellas posesiones que hemos logrado acumular. Cuánto, cierto, de nuestros amigos, hermanos, auditores que han escuchado esta explicación, esta exposición acerca de la herencia, podrían, cierto, tener un corazón dispuesto también para reconocer al Señor al momento de ordenar estas cosas. ¿Será que de pronto se olvida con mucha facilidad, hermano Alberto, esto de esta sentencia, ¿no? Polvo eres. Y al Yo polvo creo que sí, porque fíjese que aún hasta en eso nosotros tratamos de ornamentar y de acceder a una mejor posición en el cementerio. Hoy día los cementerios ofrecen, cierto, mármol, manillas de bronce muy bien decoradas, sí, porque eso le da también otro estatus al muerto. O sea, se fija, pero tal como usted lo dice, frío que pueda parecer, pero es la realidad de la muerte. Polvo eres y al polvo volverás. Es una sentencia. ¿Cuánto nos vamos a llevar, cierto, todo aquello que hemos acumulado? Sí. A veces, mire, uno acumula tanto, hermano Pepe, hermana María Soledad, tantas cosas, o se afana tanto. Ayer conversaba con un querido amigo y hermano, y él me compartía una situación personal de la familia, y él veía, cierto, cómo el papá se afana día a día, un hombre de avanzada edad, cómo se afana, más de 80 años, pero se afana todavía, se afana por acumular más, tiene mucha riqueza, una persona que tiene mucha riqueza,
pero quiere tener más y más y más y más. Y no descansa, porque quiere tener, y estábamos hablando de un buen patrimonio, bastante acaudalado, pero él quiere más, quiere más, quiere más. Y no vive y no descansa por acumular más. Entonces, uno dice, ¿hasta dónde llega? Eso no tiene límite. No tiene límite. Entonces, ahí es donde sinceramente uno debe reconocer y debe entrar el trabajo del Señor en el corazón del hombre. Claro. Porque si todo eso que construye finalmente va a quedar entregado a los hijos